Dios te bendiga, queridos hermanos y hermanas. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado con otro mensaje, otra enseñanza en tu canal Ensecris, Enseñanza Cristiana. Hoy seguimos con la serie de mensajes que tienen que ver con características de una iglesia saludable. Hoy vamos a hablar acerca de la novena característica o cuarta función de una iglesia saludable. Y hoy el tema es comunión. Una iglesia debe de tener comunión, debe de tener relación entre cada uno de los hermanos, debe de demostrar amor como familia dentro de la iglesia. Pues a la iglesia le podemos llamar familia porque todos nosotros somos hermanos, hermanos nacidos espiritualmente y tenemos un Padre en común que es Dios creador, Salvador y nuestro proveedor. Entonces esa es en sí comunión. Comunión es tener relación primero entre Dios, sí, pero también entre nosotros. La iglesia debe tener relación entre cada uno de los hermanos. Todos los hermanos tienen que estar juntos, tienen que estar unánimes, tienen que tener un propósito común. Nadie debe jalar para un lado, para otro. Y es necesario demostrar ese amor con los de la familia de la fe. Y muchas veces encontramos en las iglesias pleitos, rencillas, envidias, egoísmos dentro de la propia iglesia. Y eso no es correcto si estamos predicando a un Dios unido entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si predicamos a un Dios de amor, no debemos de demostrar nosotros, no tenemos que tener en nuestro corazón ningún tipo de esos pecados o pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, porque esa no es la voluntad de Dios. Entonces, en la Biblia encontramos en Hechos 2:42 al 44 y 48, dice, perseveraban en la comunión unos con otros y todos los que habían creído estaban juntos, ¿ok? Todos los que Todas las cosas las tenían en común y perseveraban unánimes y comían juntos, dice, con alegría y sencillez de corazón. O sea que todas las personas que habían venido a Cristo estaban juntos, unánimes, en un mismo pensar, en un mismo sentir. Y la iglesia, ese mismo espíritu debe ser transmitido, estimados hermanos y hermanas, entre nosotros. Ese mismo espíritu que había en la iglesia primitiva debe prevalecer en nuestras congregaciones. Qué triste es saber que dentro de una congregación hay celos, hay envidias, nos molesta el triunfo del otro, o no sentimos compasión por el sufrimiento que tiene un hermano o una hermana, o si alguien cae en la iglesia y cae en pecado, o sea, lo despreciamos y a veces esa persona le pide perdón a Dios y esa persona recibe el perdón de Dios, pero la iglesia no lo perdona, no es restaurado, no es sanado y esa persona termina yendo desde la iglesia porque no ve el amor en la iglesia. Y esa es una frase que encontramos o escuchamos en muchas iglesias, lastimosamente. Frases como, en esta iglesia no hay amor. Y que molesta esa frase, y más cuando es cierto. Y si tú eres pastor y has escuchado a algún líder o líderes o hermanos o hermanas decir esta frase, algunas lo dicen porque realmente ellos no despiden amor. Pero muchas veces pasa porque en verdad dentro de la iglesia no demostramos o solo demostramos amor con aquellos que nos caen bien, con aquellos que son buenos, que son bonitos. A veces hay mucha discriminación en algunas iglesias. Y tú dirás, pero ¿por qué si es la iglesia de Cristo? ¿Por qué dice? No, porque tengo muchos años de vivir vida cristiana y he visitado, he capacitado y entrenado muchas iglesias y veo eso. Aún dentro de los pastores y líderes denominacionales hay celos y envidias que no debe de haber. Por eso la Biblia menciona y el Jesucristo menciona la historia del hombre samaritano, como un judío fue golpeado y pasó un sacerdote y pasó un levita que eran de su misma raza, de su misma religión, de su mismo país y no lo pudieron ayudar. Pero alguien que era despreciado por los judíos, los samaritanos, ayudó a este hombre. Y esa es la lección.
A veces dentro de que nosotros no seamos como estos judíos que menciona la historia, que no ayudaron a su propia sangre, que no ayudaron a su propia raza, a su propio conciudadano de su país. Nosotros somos ciudadanos de Cristo, nosotros pertenecemos, como dije al principio, a una familia espiritual creada por Dios y debemos demostrar ese amor dentro en nosotros. Muchas veces la iglesia no es bendecida porque no hay amor, porque no hay comprensión, porque no hay compasión, porque no hay unidad, porque no hay comunión. Muchas veces cuando hacemos vigilias, siempre repetimos ese salmo que dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y entonces todo está bueno porque dice, es como el buen óleo que cae sobre la cabeza, sobre la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras, pero al final de ese salmo me dice, ahí Dios trae bendición. O sea que sin una iglesia no hay comunión, no hay unidad, Dios no puede bendecir. Entonces es importante, es necesario demostrar el amor. Leemos en las cartas de primera de Juan, donde menciona acerca, dice, ¿cómo puedes decir que tú amas a Dios a quien no has visto, si no puedes demostrar el amor a tu prójimo a quien sí ves, o a tu hermano a quien sí ves? Entonces vemos, y puedo seguir con muchos versos donde Dios menciona acerca de mostrar ese amor a los hermanos, a la familia de la iglesia. Es necesario que como congregación de una comunidad donde estamos, la gente de afuera tiene que ver el amor, la unidad dentro de la iglesia. Porque si no, no creceremos. Si no hay comunión dentro de la familia de la fe, la gente, ¿qué querrá ir? Si los mismos problemas, divisiones, celos que encuentra en el mundo, los encuentra también dentro de la iglesia. Entonces, hay mucha gente que viene herida de las calles, viene herida del mundo, y para que también las terminemos de rematar dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia hay grupitos, hay grupos que se pelean a veces por el poder, por la autoridad de la iglesia. Eso es horrible, eso es feo, y no es de Cristo, no es de cristianos, no es de la iglesia de Cristo. Es importante, si tú quieres que tu iglesia crezca, se desarrolle, tener comunión, unidad. En el libro de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 17, el Señor está haciendo una oración a Dios y la oración está dividida en tres partes. La primera está dando gracias a Dios por su ministerio que ya termina y se acerca su hora. Y la segunda parte está pidiendo por aquellos que se quedan, los discípulos que él ha estado formando. Y la tercera es por aquellos que van a venir. Pero en el segundo punto, en el segundo tipo de la segunda parte de la oración, cuando él pide por su gente que él ha estado formando, él dice esto, y permítame leerles en Juan 17, 20 al 23. Mas os ruego no solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Ahí nos incluye a nosotros en nuestros tiempos, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, Dios, Jesucristo está haciendo una oración. Yo quiero que tu iglesia, tus discípulos o mis discípulos sean uno como yo soy uno en ti. Y pero también agrega algo más y dice que ellos sean uno contigo también, para que el mundo, dice, crea que tú me enviaste. Por eso mucha gente no viene a las iglesias porque ve las mismas cosas en el mundo, en la iglesia. Y una iglesia debe de tener comunión. Y si tú estás levantando una iglesia y tú estás viendo esos celos y rencillas, ve trabajando en eso, porque no es bueno. Y si tú tienes una iglesia ya desarrollada y tú ves eso, toma manos en el asunto, porque si no, esa iglesia que te ha costado tanto se va a vender abajo porque no hay comunión. Tal vez al principio trabajarán bien, pero después vienen los problemas. Es necesario que en una iglesia haya unidad. En el versículo 23, siempre del libro de Juan, en capítulo 17, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos. Nos ha dado autoridad para que nosotros seamos uno. Nos ha dado su presencia para que seamos uno. Nos ha dado su espíritu para que seamos uno. Y nos ha dado su gloria
para que seamos uno. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar en comunión. Todas las cosas las tenían en común, dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, acerca de la primera iglesia. Todas las cosas las tenían en común, estaban juntos, estaban unidos. Y la iglesia debe de estar unida como una familia, estimados hermanos. Una familia que se ama, que demuestra ese amor, no con amor fingido, sino con amor real. Y así la gente creerá de que somos hijos de Dios y vendrá a los pies del Señor con el simple hecho de ver en nosotros ese amor que tanto necesita la humanidad y que muchas buscan ese amor en cosas efímeras, pasajeras, pecaminosas. Siervos y siervas del Señor, líder que me escuchas o pastor que me escuchas, encargado de una iglesia, tú empieza demostrando ese amor a tus ovejas, a tus líderes, a tus miembros de tu iglesia, para que ellos también se amen entre ellos, para que la gente de fuera del mundo pueda ver el amor de Cristo en las congregaciones que sirves. Hasta aquí hemos llegado hasta nuestro noveno punto o característica de una iglesia saludable. Nos espera otro video más, que es el 10º y último acerca de esta cadena de enseñanzas que tienen que ver con características de una iglesia saludable. Dios te bendiga, te saluda el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal Ensecris, Enseñanza Cristiana. Te motivo que si no te has suscrito, suscríbete, toca la campanita y pon todas para que reciba las notificaciones cuando suba un video. Gracias por tu tiempo y espero que haya sido de bendición.